portugueses se va a decir que garrafa es la botella, pero nosotros tenemos una igual, eso sería un fosamil para los franceses. En este último punto, que una sea norteamericana y la otra francesa, el problema de los fosamil, o sea, las confusiones, pero además la diferencia cultural es lo que te permite hacer un poco de comedia en la novela. Oui, bien sûr. Ça, j'oublie de le dire, et c'est quand même un point essentiel, c'est qu'au départ, l'idée de cette série, c'était de mêler la comédie et le tragique. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée de la démarrer au début des années 2000. Or, il y avait eu le 11 septembre. Et ça avait été un grand choc du monde, pour moi. Et je m'étais dit, dans ce contexte aussi sombre, est-ce que ça a un sens de continuer à écrire des romans noirs, des romans tragiques? Et donc j'ai voulu, je me suis dit, de toute façon, je ne peux pas faire autre chose qu'écrire. Et à ce moment-là, l'idée a été de mettre un peu de soleil dans les froids. Voilà. C'est de là qu'est venue cette idée de comédie. Or, si je voulais faire une comédie, il fallait que ça passe par le dialogue. Donc il me fallait au moins deux protagonistes. Bueno, claro, ese es un punto esencial de la novela. La idea era hacer este juego de tragicomedia, lo trágico y lo cómico. La novela la sitúa a comienzos de los años 2000, justo después de que había acontecido el 11 de septiembre, que fue un shock mundial y también para mí. Y claro, en ese contexto tan sombrío yo quería hacer otra cosa, dar un poco de otra perspectiva, un poco de sol a ese frío. Y claro, para hacer una comedia tenía que ser para mí a través del diálogo y por eso necesitaba dos personajes. Esa es la parte de la comedia. Ahora la parte del drama. Un drama fundante del personaje de Lola, la comisaria que se ofende y se va, como les decía al principio, es la muerte de su colega, de su compañero de trabajo, de Toussaint Quillot. Como yo no pude leer toda la serie de Ingrid y Lola, pero salté varios, ahora estoy leyendo una que no está traducida todavía en español, que es Guerra Sale, Guerra Sucia, y ahí me entero cómo fue la muerte de Toussaint Quillot. ¿Le podemos contar al público la muerte de Toussaint Quillot, este compañero de Lola, y qué características tiene y qué otro universo lleva a París esa muerte? Oui, alors c'est effectivement le scénario de Gersal, qui est le 5e roman de la série. J'avais envie d'écrire une histoire qui a un rapport avec le marché de l'armement et un rapport aussi avec ce que nous appelons en France la Centrafrique, c'est-à-dire ce sont les liens qu'entretient encore la France avec ses anciennes colonies, donc des liens commerciaux et notamment pas mal de liens de marché ayant un rapport avec les ventes d'armes. Sí, bueno, Guerra Sucia, Gersal, es la quinta novela de esta serie y yo quería hablar en esta novela un poco del mercado de las armas. Ustedes saben que Francia tiene una relación histórica con África y tiene todavía muchos vínculos con sus ex colonias, vínculos comerciales entre los cuales podemos encontrar la venta de armas. Sí, se refiere al África Central. Pensemos en el Congo, digamos, ¿no? Esa zona de África. Alors, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que le roman commence par la découverte du corps d'un jeune avocat spécialisé dans les contrats de l'armement. Et il a été tué de manière horrible, c'est-à-dire qu'on lui a mis un pneu autour du cou, on a aspergé ce pneu d'essence et on y a mis le feu. Et il est mort attaché à côté d'une piscine. Formidable. C'est formidable. Absolument, oui. Absolument. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, normalement, ça devrait être la police qui prend en charge cette affaire. Et le duo Ingrid et Lola ne devrait rien avoir à faire avec une histoire aussi tragique. Or, il y a un lien puisque Lola réalise que le mode opératoire pour l'assassinat de cet homme est le même que celui qui a été utilisé au moment de la mort de son jeune adjoint 5 années auparavant. Et donc elle se dit qu'il y a forcément un lien entre les deux morts, parce que c'est quand même des assassinats tout à fait habituels. Et la voilà donc qui entre dans une enquête qui normalement n'aurait pas dû être son enquête, qui n'aurait pas dû être une enquête pour des amateurs. Ahora van a ver, es formidable el asesinato
Bueno, la novela empieza con el hallazgo del cuerpo de un joven abogado que se especializaba en contratos precisamente de armamento, que muere con una goma de auto, un neumático colocado en su cuello, lleno de gasolina y quemado. Muere al lado de una piscina y es encontrado la policía sería normalmente quien se haga cargo de estos casos. Ingrid y Lola como amateur no deberían tener nada que ver. Pero ¿por qué se relacionan con este crimen? Porque Ingrid descubre que el modus operandi usado coincide con el mismo utilizado hace 5 años para asesinar a su colega. Entonces, a través de ese vínculo, ellas comienzan a investigar y por eso entran en el crimen. Como verán, ese colega es por el que ella no puede hallar al asesino, quiere seguir investigando, pero está utilizando toda la energía de la comisaría para esa investigación y le prohíben seguirla, es decir, ella se ofende y se va. Lo que acá tenemos a Dominique con esta cara de buena que tiene, de correcta, inventa esos asesinatos, por ejemplo, donde un hombre, no sé si terminó de ver la imagen, le calzan neumático, lo llenan de nafta y no lo dijo, pero lo esposan al barrote del trampolín de una piscina. O sea que él se quema a 10 metros de la solución de su problema, que es el agua que está abajo. Maravilloso. Maravilloso. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie d'écrire une histoire de vengeance. Está claro que yo quería escribir una historia de venganza. Ahora, este es un rito haitiano, africano. Oui. On appelle ça, à l'origine, c'est le supplice du père Lebrun. Il est peut-être un peu compliqué de trouver l'origine de tout ça. Effectivement, ça peut être utilisé du temps des tontons macoutes en Haïti. Et puis ensuite, ça a voyagé par l'Afrique. Ça a été utilisé aussi en Afrique du Sud à certains moments de tension politique extrême. Sí, este método viene de Haití, se llama el suplicio del padre Lebrun. Fue utilizado en primer lugar en Haití, después viajó a África e incluso fue utilizado en África del Sur cuando había momentos de tensión muy grandes racial y política. Bueno, ya tenemos como una semblanza de lo que es capaz de hacer Dominique cuando escribe. Les recuerdo, los libros que se consiguen de ella los pueden encontrar en versión electrónica, no solamente en los sitios de venta de entrega. Yo siempre me fijo en esto, no sé si les importa, pero me tomo el trabajo porque digo, uno lo lee, se entusiasma, lo quiere comprar. Y a veces no te lo dicen. En Bajalibros o otros libros, también en Librería Santa Fe, que tiene una sección, aunque no muchos lo saben, de electrónico. Están entonces El pasadizo del deseo, La hija del samurái, Muerte en escena, La ausencia del logro. Espero que muy pronto esté Guerra sucia porque a mí me tiene enloquecida esa novela de maravillosa que está escrita. ¿Cuál es tu novela preferida? Última pregunta antes de que venga la policía. Mon roman favori, c'est celui qui n'est pas encore publié, mais que j'ai donné à mon éditeur, et qu'elle va publier en 2016, et en fait c'est un retour au Japon. Ça va, je l'espère, s'appeler Kabukicho, qui est en fait le nom du quartier chaud de Tokyo, et ça raconte l'histoire d'un menteur qui, pour séduire les femmes, est obligé de mentir, c'est son métier, c'est un gigolo. Larguísimo el título, ¿eh? Lo que sea, Bueno, si me deja la policía, les voy a decir que el libro que más me gusta, mi novela que más me gusta, es una que todavía no se publicó, se va a publicar en 2016, es un retorno a Japón, se llama Kabukicho, que es un barrio de una zona caliente del crimen en Tokio, y se trata de un mentiroso que miente compulsivamente para seducir mujeres, un gigolo. ¿Es Luis Marvano o Ingrid y Lola o todos juntos? Ah non, mais là j'ai arrêté. Non, parce que tout d'un coup je me suis dit qu'il y avait peut-être une vie en dehors des séries et que je pouvais peut-être faire des... Déjeme, igual el traductor lo creo que haga falta. Me manejo perfectamente con el francés. Explica el francés. Bon appétit. Buen día, ¿qué le gustó? Calypso. ¿Sí? ¿Qué partida? Et François Mitterrand et Jacques Chirac aussi.
los nombres propios. Philippe Cousteau. ¡Ah, Víctor! Bueno, présteme atención a mí. Attention. ¿Baguette? Bien. Usted va a traducir, así que yo hablo normal y tranquilo, ¿no es cierto? Bien. Nuestros colegas, los señores, ¿cómo se dice? Luis Bachmann. Luis McMahon Louis Morvan. y Serge Clementi, Ah, c'est son fiancé. colegas nuestros, Ah bon, oui, oui, c'est un commissaire. y nos mandan aquí a investigarla a usted. Ah bah tant mieux, j'ai toujours rêvé de le rencontrer. No me conteste porque no le entiendo. Asesinato de Ingrid y Lola, está siendo investigada. Ah mais personne ne les a assassinés. Sí. Sí. Ah, c'est pas faux. Pero además está siendo buscada por la Sociedad Rural Argentina por tanta venta de vaca en el Japón. La estaremos observando. Vamos, imbécil. Buen apetito, buen apetito.